Imagina un mundo sumido en oscuridad absoluta. No hay luz solar que ilumine el horizonte. No hay estrellas que brillen en el firmamento. Solo existe un vacío profundo, frío e interminable que envuelve todo lo conocido. Este era el estado del cosmos después de que el cuarto sol hubiera sido destruido por un diluvio catastrófico que había aniquilado a la humanidad anterior. Los dioses se reunían en Teotihuacán, la ciudad de los dioses, enfrentando una pregunta que determinaba el destino de toda la creación. ¿Quién se atrevería a sacrificarse para convertirse en el nuevo sol? Los aztecas heredaron este mito de civilizaciones anteriores, pero lo transformaron en algo mucho más oscuro y complejo. Según sus creencias, el universo había pasado por eras o soles anteriores, cada uno gobernado por un dios diferente y cada uno destruido por catástrofes apocalípticas. El primer sol fue devorado por jaguares celestiales que emergieron de las sombras. El segundo fue arrasado por vientos huracanados tan poderosos que convirtieron a los humanos en monos. El tercer sol pereció bajo una lluvia de fuego volcánico que calcinó la tierra. El cuarto fue aniquilado por un diluvio que duró 52 años, transformando a los sobrevivientes en peces. Ahora, en la oscuridad primordial, los dioses debían crear el quinto sol, sabiendo que éste también estaba destinado a perecer algún día. En la legendaria ciudad de Teotihuacán se levantaron dos pirámides monumentales. Los dioses habían encendido una hoguera divina que ardía con llamas tan intensas que su calor podía sentirse a kilómetros de distancia. Esta no era una hoguera ordinaria. Había estado ardiendo durante días y noches, alimentada con copal sagrado y maderas preciosas. Las llamas danzaban con colores que ningún mortal había visto jamás. Azules profundos, verdes esmeraldas, púrpuras oscuros que parecían contener la esencia misma de la creación. Los dioses observaban en silencio, pues todos conocían la verdad terrible. Alguien debía lanzarse a esa hoguera y consumirse completamente para que naciera un nuevo sol. Era un sacrificio sin retorno, una muerte definitiva incluso para un dios inmortal. Dos dioses se ofrecieron como voluntarios para este sacrificio supremo. El primero era Tecuztecatl, el dios arrogante y rico que vestía plumas de quetzal y portaba ornamentos de jade y oro. Su orgullo era evidente en cada movimiento, en cada palabra que pronunciaba ante la asamblea divina. Él creía merecer el honor de convertirse en el sol por su riqueza y belleza. El segundo era Nanahuatzin, un dios humilde y pobre cubierto de llagas y bubas, vestido con ropajes de papel y considerado el más insignificante entre los inmortales. Su cuerpo enfermo y débil contrastaba dramáticamente con la magnificencia de Tecuztecatl, pero en su corazón ardía una voluntad inquebrantable. Los dioses observaban a estos dos candidatos con curiosidad, preguntándose cuál de ellos tendría el valor necesario para cumplir con el sacrificio final. Durante días, ambos dioses realizaron penitencias y ayunos rituales. Tecuztecatl ofrecía plumas preciosas de quetzal en lugar de ramas comunes, espinas de jade en lugar de espinas de maguey, e incienso elaborado con copal teñido de rojo. Cada ofrenda proclamaba su riqueza y superioridad ante los demás dioses. Nanahuatzin, por el contrario, solo podía ofrecer ramas simples de pino, espinas de maguey manchadas con su propia sangre y copal común que había recolectado él mismo. Sus ofrendas eran humildes pero sinceras, nacidas de la devoción verdadera y no del orgullo. Los otros dioses observaban estos preparativos en un silencio tenso, sabiendo que pronto llegaría el momento de la verdad, el instante en que uno de estos seres inmortales debería enfrentar su aniquilación total. Finalmente llegó la medianoche del cuarto día. La hoguera divina rugía con una intensidad sobrenatural. Sus llamas se elevaban hacia el cielo vacío como si intentaran alcanzar las estrellas inexistentes. El calor era tan brutal que incluso los dioses inmortales sentían su piel arder al acercarse. Tecuztecatl fue llamado primero para cumplir con su promesa de sacrificio. Con paso firme y la cabeza en alto, se acercó al borde de la hoguera. Las llamas iluminaban su rostro orgulloso
mientras miraba hacia el centro del fuego. Pero cuando el calor verdadero golpeó su piel divina, cuando sintió la proximidad real de su destrucción, su valor flaqueó. Retrocedió asustado, incapaz de dar el salto final hacia las llamas hambrientas. 3 veces más los dioses lo instaron a saltar. 3 veces más Tecuziztecatl se acercó al borde de la hoguera, reuniendo su coraje, preparándose mentalmente para el sacrificio. Y 3 veces más retrocedió cuando el calor abrasador golpeaba su cuerpo, cuando la realidad de la muerte lo enfrentaba directamente. Su orgullo se había convertido en cobardía, su arrogancia en terror paralizante. Los dioses murmuraban entre sí, decepcionados por la falta de valor del candidato más magnífico. Entonces, con voz grave y solemne, llamaron a Nanahuatzin. El dios humilde y enfermo se levantó lentamente. Su cuerpo cubierto de llagas temblaba no por miedo, sino por determinación. Sin pronunciar palabra alguna, sin gestos grandilocuentes ni proclamaciones orgullosas, simplemente cerró los ojos y corrió hacia el centro de la hoguera divina. Las llamas lo envolvieron instantáneamente. Su cuerpo estalló en un resplandor cegador que iluminó toda la oscuridad primordial. Los dioses apartaron sus rostros de la intensidad del fuego, mientras Nanahuatzin se consumía completamente, sus llagas purificándose, su humildad transformándose en gloria eterna. El cielo comenzó a temblar y un resplandor dorado apareció en el horizonte oriental. Tecuziztecatl, avergonzado por su cobardía y movido por el ejemplo de Nanahuatzin, finalmente reunió el coraje necesario, cerró los ojos y se lanzó también a las llamas. Su cuerpo brillante fue consumido en segundos, y un segundo resplandor apareció en el cielo, casi tan brillante como el primero. Los dioses observaban asombrados, mientras 2 soles comenzaban a elevarse simultáneamente sobre el horizonte oscuro, iluminando el mundo con una luz tan intensa que era imposible mirarlos directamente. Pero el cosmos no podía soportar 2 soles. La Tierra comenzaría a arder, los océanos se evaporarían, toda vida sería imposible bajo el calor doble de 2 astros ardientes. Los dioses se reunieron urgentemente para resolver este dilema cósmico. Después de una deliberación tensa, uno de los dioses tomó un conejo y lo arrojó con furia contra el segundo sol, el que había nacido de Tecuziztecatl. El impacto apagó parte de su brillo, oscureció su luz dorada y transformó su resplandor en un suave plateado. Las marcas del conejo quedaron impresas para siempre en su superficie, visibles incluso para los mortales que alzaran la vista en las noches. Así nació la luna, el astro secundario condenado a reflejar eternamente la luz del sol verdadero. Tecuziztecatl, quien había dudado veces, quedó marcado para toda la eternidad con su vergüenza visible en el cielo nocturno. Pero la historia no terminaba ahí. El nuevo sol, nacido del sacrificio puro de Nanahuatzin, permanecía inmóvil en el horizonte oriental. No se movía, no cruzaba el firmamento, simplemente brillaba en un punto fijo como una amenaza ardiente. Los dioses se llenaron de pánico al comprender una verdad aterradora. El sol exigía más sangre, más sacrificio. Nanahuatzin había dado su vida, pero no era suficiente. El sol demandaba que todos los dioses ofrecieran sus corazones para poner en movimiento el cosmos. Uno por uno, los inmortales comprendieron que debían morir para que el universo pudiera vivir. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, tomó un cuchillo de obsidiana y comenzó el sacrificio masivo de los dioses. Sus corazones fueron arrancados de sus pechos divinos, su sangre sagrada regó la tierra recién creada, y sus esencias vitales alimentaron el hambre insaciable del quinto sol. Solo después de que la sangre de todos los dioses hubiera sido derramada, el sol comenzó finalmente su viaje por el firmamento. Se elevó lentamente desde el horizonte oriental, cruzó el cielo azul recién creado y descendió por el occidente para sumergirse en el inframundo. Cada noche viajaba por los 9 niveles del Mictlán, el reino de los muertos, luchando contra monstruos y oscuridad antes de renacer gloriosamente al amanecer siguiente. Los aztecas heredaron este conocimiento terrible.
El sol que iluminaba sus días había nacido del sacrificio, se alimentaba de sangre divina y exigía tributo constante para continuar su camino eterno. Por eso desarrollaron sus rituales de sacrificio humano, creyendo firmemente que sin corazones humanos ofrecidos regularmente, el sol se detendría en el cielo y la oscuridad primordial regresaría para devorar toda la creación. Esta era la verdadera historia del quinto sol, el astro bajo el cual vivían los aztecas. No era un regalo benevolente de dioses bondadosos, sino el resultado de un sacrificio sangriento que exigía perpetuación constante. El sol era una deidad hambrienta, nacida de dolor y muerte, alimentada por sangre y corazones. Los aztecas sabían que este quinto sol también estaba destinado a perecer algún día. Según sus profecías, sería destruido por terremotos devastadores que sacudirían la tierra hasta que todo colapsara en el caos final. Vivían cada día conscientes de esta fragilidad cósmica, sabiendo que solo sus sacrificios continuos mantenían al mundo en funcionamiento. El sol no era eterno ni invencible. Era un dios nacido de la oscuridad, sustentado por la muerte, y condenado eventualmente a regresar al vacío del que había emergido. Esta comprensión impregnaba cada aspecto de su civilización, desde sus rituales religiosos hasta su arquitectura monumental, desde sus códices pintados hasta sus poemas más profundos. El quinto sol brillaba sobre ellos cada mañana, recordándoles constantemente el precio terrible de la luz y la vida en un universo nacido de sacrificio divino. En las profundidades más oscuras del cosmos azteca, donde ni la luz del quinto sol podía penetrar, existía un reino que todos los mortales estaban destinados a conocer. El Mictlán, el inframundo mexicano, no era simplemente un lugar de descanso eterno, sino un laberinto de tormentos y pruebas que las almas debían atravesar durante años completos. Y en el corazón de esta oscuridad absoluta reinaba una deidad tan antigua y terrible que incluso otros dioses evitaban pronunciar su nombre sin necesidad. Mictlantecutli, el señor de los muertos, esperaba pacientemente en su palacio sin ventanas, rodeado por la oscuridad eterna, alimentándose del aliento final de los moribundos y coleccionando las almas de aquellos que completaban su viaje mortal. Las representaciones de Mictlantecutli en los códices antiguos revelan una figura que desafía toda comprensión humana del horror. Su cuerpo era un esqueleto descarnado, con costillas expuestas que brillaban con una luz fantasmal en la oscuridad perpetua del inframundo. Su cráneo mostraba una sonrisa eterna y macabra, con dientes afilados que sobresalían de mandíbulas sin labios. Sus cuencas oculares vacías miraban directamente al alma de quien lo contemplaba, penetrando más allá de la carne mortal hasta la esencia misma del ser. Algunos códices lo muestran con el cabello enmarañado, decorado con ojos humanos, símbolos de su capacidad para ver todas las almas que ingresaban a su dominio. Su piel era negra como la noche más profunda o manchada con puntos estelares que representaban las estrellas que solo brillan en el cielo del inframundo. Pero lo más perturbador de Mictlantecutli no era su apariencia física, sino su papel en el cosmos azteca. Él no era un dios malévolo que castigaba a los pecadores ni un juez que determinaba destinos morales. Era simplemente el guardián inevitable del final, el administrador de la muerte natural. Casi todas las personas que morían de causas ordinarias estaban destinadas a su reino, sin importar cuán virtuosas o malvadas hubieran sido en vida. Solo aquellos que morían en circunstancias especiales podían escapar de su dominio. Los guerreros caídos en batalla iban al paraíso oriental de Tonatiuhichan para acompañar al sol. Las mujeres que morían en el parto eran honradas como guerreras y ascendían al cielo occidental. Los ahogados viajaban al Tlalocan o paraíso acuático de Tlaloc, y los niños pequeños iban a un lugar especial donde los alimentaba un árbol que goteaba leche. Todos los demás, la inmensa mayoría de los mortales, iniciaban el viaje hacia el Mictlán. El viaje al reino de Mictlantecutli comenzaba en el momento exacto de la muerte. El alma separada del cuerpo emprendía un camino peligroso que atravesaba 9 niveles de dificultad creciente,
cada uno diseñado para debilitar y probar el espíritu del difunto. No era un descenso moral, sino una travesía física que requería años completos para completarse. Los vivos debían ayudar a sus muertos, proporcionándoles ofrendas y objetos rituales que facilitaran este tránsito terrible. Un perro de color bermejo llamado Xoloitzcuintle era sacrificado y enterrado con el difunto, pues su papel sería crucial en uno de los niveles más temibles del inframundo. Sin estas preparaciones adecuadas, el alma quedaría atrapada eternamente en los primeros niveles, incapaz de alcanzar el descanso final en la presencia de Mictlantecutli. El primer nivel del Mictlán era el paso por el Apanoguaya o Itzcuintlán, un río caudaloso y oscuro que las almas debían cruzar. Aquí era donde el Xoloitzcuintle, enterrado con el difunto, cobraba vida espiritual, reconocía a su amo y lo ayudaba a cruzar las aguas turbulentas nadando junto a él. Los perros de otros colores no servían para este propósito sagrado. Solo el bermejo poseía la naturaleza espiritual adecuada. Quienes habían maltratado a los perros en vida descubrían con horror que ningún Xoloitzcuintle venía a rescatarlos y quedaban atrapados en las orillas del río durante toda la eternidad. Las corrientes arrastraban las almas débiles hacia profundidades desconocidas, donde criaturas acuáticas del inframundo las devoraban lentamente. El sonido de los lamentos de estas almas perdidas resonaba constantemente en este primer nivel, creando una sinfonía de desesperación que acompañaba a cada nuevo visitante. El segundo nivel consistía en atravesar dos montañas que chocaban violentamente entre sí, el Tepectli Monamictlán. Las almas debían calcular el momento exacto para cruzar entre los picos mientras estos se separaban momentáneamente. Un error de cálculo significaba ser aplastado entre las masas rocosas, y aunque el alma no podía morir nuevamente, el dolor era absoluto y paralizante. Los espíritus aplastados quedaban atrapados en la piedra durante décadas antes de liberarse para intentar el cruce otra vez. El tercer nivel presentaba una montaña cubierta de obsidiana afilada, el Iztepetl, donde las almas debían escalar superficie cortante que desgarraba su forma espiritual con cada movimiento. Los fragmentos de obsidiana se incrustaban en el cuerpo etéreo del difunto, causando un dolor que trascendía lo físico. Algunos espíritus pasaban años escalando esta montaña de vidrio volcánico negro, dejando un rastro de luminiscencia fantasmal que marcaba su progreso lento y doloroso. El cuarto nivel era Itzehecayan, el lugar de los vientos helados. Aquí soplaban vientos de obsidiana que cortaban la forma espiritual del alma como si fuera niebla. Estos vientos transportaban navajas microscópicas de piedra volcánica que laceaban cada fibra del ser. No había refugio, no había protección contra estos vientos eternos. Las almas debían simplemente resistir mientras avanzaban lentamente a través de este paisaje desolado y congelado. El quinto nivel presentaba un desafío diferente, el Paniekatakoyan, donde las almas flotaban como banderas agitadas por el viento. Aquí perdían su peso y sustancia, siendo arrastradas por corrientes de aire sobrenaturales que las lanzaban contra rocas afiladas y precipicios sin fondo. La sensación de caer eternamente sin morir creaba una locura particular que muchas almas no podían superar, quedando atrapadas en un estado de terror perpetuo. El sexto nivel, Timiminaloayan, era el lugar donde flechas invisibles atravesaban constantemente el aire. Las almas debían esquivar proyectiles que no podían ver hasta el momento del impacto. Cada flecha portaba el dolor de una muerte violenta, y ser alcanzado significaba revivir esa agonía una y otra vez. Algunos espíritus quedaban paralizados por el miedo, convertidos en estatuas espectrales que permanecían inmóviles mientras las flechas los atravesaban eternamente. El séptimo nivel presentaba al Tepemé Cohualohuán, un lugar poblado por jaguares que devoraban los corazones de las almas. Estos felinos sobrenaturales eran las bestias que habían devorado el primer sol en los tiempos primordiales, y ahora vagaban por el Mictlán buscando espíritus para consumir. Las almas debían moverse sigilosamente, ocultándose en las sombras mientras los jaguares patrullaban el paisaje rocoso,
con sus ojos que brillaban como brasas ardientes. El octavo nivel era Izmictlán Apochcalolca, el lugar de la niebla espesa. Aquí el alma perdía todo sentido de dirección y propósito. La niebla no solo ocultaba el camino, sino que penetraba en la mente del difunto, borrando recuerdos de su vida mortal. Muchas almas vagaban durante décadas en esta neblina, olvidando quiénes habían sido, por qué estaban allí, incluso que alguna vez habían estado vivas. Solo aquellos con voluntad férrea y asistencia de los vivos, mediante ofrendas, podían mantener suficiente consciencia para continuar. El noveno y último nivel era el Chikunamictlán, el lugar donde las almas finalmente encontraban a Mictlantecutli en su palacio de huesos. Este edificio monstruoso estaba construido con los esqueletos de todos aquellos que habían completado el viaje antes. Sus paredes eran costillas entrecruzadas, sus columnas eran fémures gigantescos, y su techo era un mosaico de cráneos que miraban hacia abajo con cuencas vacías. Dentro de su palacio, Mictlantecutli esperaba junto a su esposa Mictecacihuatl, la señora de los muertos. Juntos presidían sobre las almas que habían completado el viaje de años. Aquí, finalmente, el espíritu encontraba un descanso relativo en la oscuridad eterna. No había tormento adicional, pero tampoco alegría, solo existencia perpetua en la presencia de los señores de la muerte. Las almas se disolvían lentamente en la oscuridad del Mictlán, perdiendo su individualidad hasta convertirse en parte de la oscuridad misma. Este era el destino final de casi todos los mortales. No un castigo eterno ni una recompensa celestial, sino simplemente cesar de ser en las profundidades del cosmos. Los aztecas realizaban elaborados rituales funerarios precisamente porque comprendían la terrible naturaleza de este viaje. Enterraban a sus muertos con comida, agua, jade, obsidiana y otros objetos que el alma necesitaría en su travesía. Cada año durante años, las familias hacían ofrendas en honor a sus difuntos, proporcionando energía espiritual que fortalecía al alma en su viaje. El Día de Muertos no era simplemente una celebración, sino una necesidad vital. Sin estas ofrendas, las almas de los ancestros quedarían atrapadas eternamente en los niveles superiores del Mictlán, sufriendo sin cesar. Mictlantecutli no era adorado con amor, sino con respeto temeroso. No pedían su favor, sino su indiferencia benévola cuando finalmente llegara el momento de conocerlo. La figura de Mictlantecutli representa algo fundamental en la cosmovisión azteca: la muerte no como enemiga, sino como inevitabilidad cósmica. Este dios esquelético con su palacio sin ventanas y su reino de 9 tormentos no juzgaba moralmente a las almas. Simplemente las recibía, todas por igual, y las integraba lentamente en la oscuridad eterna del inframundo. Su existencia recordaba a los aztecas que la vida era temporal, que el dolor y la prueba continuaban incluso después de la muerte, y que el único escape verdadero del sufrimiento era la disolución completa en la nada. Mictlantecutli, el señor olvidado, esperaba pacientemente en las profundidades, sabiendo que eventualmente todos los mortales caminarían a través de sus 9 niveles para arrodillarse finalmente ante su trono de huesos en la oscuridad absoluta del último nivel del cosmos. Existe un aspecto de la religión azteca que los conquistadores españoles intentaron borrar de la historia por considerarlo demasiado escandaloso y pagano. No hablamos de sacrificios humanos ni de rituales sangrientos, sino de algo que consideraban igualmente peligroso: la divinización de la embriaguez y el éxtasis. Los Tzentzontototchtin, los 400 conejos, formaban un panteón completo de deidades dedicadas exclusivamente a la intoxicación ritual, cada una representando un estado diferente de borrachera. Estos dioses no eran figuras menores en el cosmos azteca, sino entidades poderosas que controlaban los límites entre la sobriedad y la locura divina. Su culto revelaba una faceta de la espiritualidad mesoamericana que las crónicas oficiales preferían silenciar: la búsqueda deliberada de estados alterados de conciencia como camino hacia lo sagrado. La leyenda de estos dioses comenzaba con Mayahuel, la diosa del maguey,
que exploramos brevemente, pero cuya historia completa merece atención especial. Ella había sido una Tzitzimítl, un demonio estelar, antes de descender a la tierra por amor a Quetzalcóatl. Su abuela, la terrible Tzitzimítl Suprema, la persiguió con furia y la despedazó violentamente ante los ojos de su amante divino. De los pedazos del cuerpo de Mayahuel brotó la primera planta de maguey, y de su savia fermentada nació el pulque, el néctar sagrado. Pero la historia no terminaba con la creación de la bebida ritual. Los dioses, en su dolor por la muerte de Mayahuel y su fascinación por el líquido embriagante que surgió de su sacrificio, comenzaron a beberlo en cantidades prodigiosas. Cada dios que probaba el pulque se transformaba, adoptando características de conejo y perdiendo su forma divina original en una metamorfosis borracha. Así nacieron los Tzentson Totochtin, aunque su número real era más simbólico que literal. El término 400 en náhuatl simplemente significaba incontable o infinito, sugiriendo que existían tantos estados de embriaguez como individuos que bebieran pulque. Cada dios conejo tenía su propio nombre y personalidad única. Ome-Tochtli, Dos Conejo, era el líder reconocido del grupo, el patrón de los bebedores moderados que conocían sus límites. Tepoztecatl era el dios de la embriaguez festiva y alegre, adorado por aquellos que buscaban celebración y comunidad en la bebida. Colhuatzincatl representaba la borrachera violenta, el estado en que los hombres perdían control y atacaban a sus seres queridos. Izquitecatl personificaba la embriaguez melancólica, cuando el pulque llevaba al bebedor a llorar por amores perdidos y oportunidades desperdiciadas. Los aztecas creían que cada Tzentson Tochtli habitaba dentro de cada jarra de pulque, esperando poseer al bebedor. Cuando alguien consumía la bebida sagrada, uno de estos dioses conejo entraba en su cuerpo y tomaba control temporal de sus acciones. Esto explicaba por qué diferentes personas se comportaban de maneras tan variadas bajo los efectos del alcohol. No era la bebida en sí, sino el dios específico que los poseía. Un hombre podía volverse generoso y filosófico si Tezcatzoncatl lo poseía, o violento e irracional si Colhuatzincatl entraba en su cuerpo. Las mujeres poseídas por Mayahuel misma se volvían seductoras y peligrosas, capaces de hechizar a los hombres con su belleza y palabras. Esta creencia religiosa transformaba la embriaguez de un vicio personal en una experiencia espiritual de posesión divina, quitando responsabilidad al individuo mientras simultáneamente sacralizaba el acto de beber. Los rituales asociados con los Tzentson Totochtin eran elaborados y estrictamente regulados. El pulque no era una bebida casual, sino un sacramento que solo podía consumirse en contextos específicos. Los ancianos mayores de 70 años tenían permiso ilimitado para beber, pues habían ganado ese privilegio con su longevidad. Los guerreros podían consumir pulque antes de la batalla en cantidades limitadas para invocar coraje divino. Los sacerdotes bebían durante ciertos rituales para facilitar visiones y comunicación con los dioses. Pero para la población general, el consumo de pulque fuera de festivales religiosos autorizados era severamente castigado. Un plebeyo sorprendido borracho en público podía ser ejecutado, especialmente si era joven. Las leyes aztecas sobre intoxicación eran paradójicas, divinizaban la embriaguez mientras castigaban duramente a quienes la experimentaban sin autorización ritual. Las festivales dedicadas a los Tzentson Totochtin revelaban el lado más salvaje y liberado de la religión azteca. Durante la celebración de Tepeilhuitl, dedicada a las montañas sagradas y al pulque que fluía de ellas, las restricciones sociales normales se suspendían temporalmente. Hombres y mujeres bebían jarra tras jarra de pulque fermentado, invocando a los diferentes dioses conejo mediante cantos específicos. Los participantes vestían orejas de conejo artificiales y pintaban sus rostros con diseños que representaban a deidades específicas del panteón embriagante. Las danzas se volvían cada vez más frenéticas mientras la noche avanzaba. Los cuerpos se movían en patrones que los sobrios no podían replicar. Algunos participantes entraban en trances genuinos, hablando con voces que no eran las suyas.
pronunciando profecías que los sacerdotes registraban cuidadosamente en códices dedicados exclusivamente a estas revelaciones etílicas. Los mitos asociados con los 400 conejos a menudo involucraban transformaciones y metamorfosis imposibles. Una historia cuenta cómo Tepoztécatl, el más famoso de los dioses conejo, fue engendrado cuando una doncella se tragó accidentalmente un pedazo de jade mientras bebía pulque. 9 meses después, dio a luz a un niño que podía hablar desde el nacimiento y cuyo destino era convertirse en el dios patrón de Tepoztlán. Otra leyenda describe cómo los Tzontzontototchtin una vez robaron todo el pulque del cielo y lo bebieron en una orgía divina que duró 52 días completos. Cuando finalmente despertaron de su borrachera colectiva, descubrieron que habían creado accidentalmente las constelaciones al vomitar en el cielo nocturno. Las estrellas, según esta tradición herética, eran simplemente restos de pulque divino brillando eternamente en la oscuridad. La iconografía de los Tzontzontototchtin en los códices supervivientes muestra figuras híbridas fascinantes. Tienen cuerpos humanos pero cabezas de conejo con largas orejas puntiagudas. Portan jarras de pulque decoradas con diseños complejos que identificaban a deidades específicas. Sus cuerpos están pintados con patrones que representan diferentes niveles de intoxicación, líneas onduladas para el mareo, espirales para la confusión, puntos densos para la pérdida completa de control. Algunos códices los muestran ejecutando danzas imposibles, sus cuerpos contorsionados en posiciones que desafiaban la anatomía humana normal. Otros los representan vomitando ríos de pulque que se transforman en serpientes o jaguares a medida que caen al suelo. La imaginería era deliberadamente transgresora, capturando la naturaleza caótica y transformadora de la embriaguez ritual. Los sacerdotes especializados en el culto de los Tzontzontototchtin ocupaban una posición ambigua en la sociedad azteca. Por un lado, eran respetados como mediadores entre los mortales y estos dioses particularmente caprichosos. Por otro lado, eran vistos con sospecha porque su trabajo requería experimentar regularmente estados de embriaguez extrema. Estos sacerdotes desarrollaban tolerancias al pulque que parecían sobrenaturales, capaces de consumir cantidades que matarían a una persona normal. Mantenían complejas tablas de correspondencias que detallaban qué dios conejo aparecía bajo qué circunstancias. La fase lunar, la temperatura del pulque, la edad del maguey, todo influía en qué deidad poseería al bebedor. Este conocimiento esotérico se transmitía oralmente de maestro a aprendiz. Nunca se escribía completamente en los códices por temor a que cayera en manos no iniciadas. La relación entre los Tzontzontototchtin y otros dioses mayores del panteón era compleja y a menudo conflictiva. Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, supuestamente despreciaba a los dioses conejo porque representaban la pérdida de control militar. Tezcatlipoca, el espejo humeante, a veces se disfrazaba como uno de los Tzontzontototchtin para tentar a los mortales hacia la autodestrucción. Quetzalcóatl mantenía una relación ambivalente con ellos. Había amado a su madre Mayahuel, pero desaprobaba el caos que sus hijos divinos causaban en el mundo mortal. Algunos mitos sugieren que los Tzontzontototchtin fueron creados deliberadamente por Tezcatlipoca como una trampa para los humanos, una forma de tentarlos hacia comportamientos que justificarían castigo divino. Otros textos los presentan como guardianes de secretos místicos que solo podían revelarse a conciencias alteradas por el pulque sagrado. La conquista española intentó erradicar el culto a los 400 conejos con particular ferocidad. Los frailes veían en estas deidades la quinta esencia de la depravación pagana. Dioses que no solo permitían, sino que celebraban y exigían la embriaguez ritual. Códices enteros dedicados a los Tzontzontototchtin fueron quemados en las plazas públicas. Sacerdotes especializados en su culto fueron ejecutados o forzados a conversiones particularmente humillantes. Los templos donde se fermentaba el pulque sagrado fueron destruidos y sus sitios consagrados como iglesias católicas. Pero el culto sobrevivió en formas ocultas y sincretizadas. Las comunidades indígenas continuaron honrando a los dioses conejo
bajo nombres cristianos. San Antonio se convirtió en el disfraz de Tepoztécatl. Santa María absorbió aspectos de Mayagüel. Las borracheras rituales continuaron, pero ahora se justificaban como celebraciones de santos católicos en lugar de invocaciones directas a los Tenzon Totochtin. Hoy en día pocos conocen la historia completa de los 400 conejos. Los libros de historia mencionan brevemente al pulque como bebida ceremonial azteca, pero omiten la compleja mitología que lo rodeaba. La idea de que existían 400 dioses específicos, dedicados exclusivamente a estados diferentes de embriaguez, parece demasiado extraña, demasiado transgresora para la narrativa limpia que preferimos sobre las civilizaciones antiguas. Pero los Tenzon Totochtin representaban algo profundamente humano: el reconocimiento de que la consciencia alterada podía ser un camino válido hacia lo divino, que la pérdida de control podía facilitar encuentros con lo sagrado. Los aztecas no veían la embriaguez como simple vicio, sino como tecnología espiritual que, correctamente administrada bajo supervisión ritual, permitía experiencias trascendentes. Los dioses conejo eran guardianes de este conocimiento peligroso, recordatorios vivientes de que lo divino no siempre era solemne, ordenado o predecible, sino que a veces llegaba en forma de caos embriagante que transformaba temporalmente a los mortales en algo más, o quizás menos, que humanos. Antes de que existiera la tierra firme, antes de que hubiera montañas que tocaran el cielo, o valles que recogieran el agua, el cosmos era un océano primordial infinito. En esta vastedad acuática habitaba una criatura tan monstruosa que su sola existencia desafiaba toda comprensión: Tlaltecutli, cuyo nombre significa Señor o Señora de la Tierra. Los códices antiguos la describen con múltiples bocas dentadas en cada articulación de su cuerpo, en los codos, en las rodillas, en los hombros, incluso en las plantas de sus pies. Cada una de estas bocas hambrientas devoraba constantemente cualquier cosa que se acercara, creando remolinos de destrucción en el océano primordial. Su cuerpo era tan vasto que se extendía de un horizonte al otro, flotando en las aguas cósmicas como una isla viviente de pesadilla, esperando el momento en que los dioses decidirían que había llegado el tiempo de crear un mundo habitable para los mortales. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, las dos deidades más poderosas del panteón azteca, contemplaban desde los cielos este problema imposible. Sabían que no podía haber tierra firme mientras Tlaltecutli dominara el océano primordial con su hambre insaciable. La criatura era tan antigua como el cosmos mismo, nacida de las aguas originales cuando los dioses apenas comenzaban a tomar forma. Su poder era inmenso, casi comparable al de los creadores mismos. Algunos mitos sugieren que Tlaltecutli era en realidad una manifestación del caos primordial, la encarnación del apetito sin fin que existía antes de que el orden fuera impuesto sobre la creación. Los dos dioses comprendían que crear el mundo requeriría un acto de violencia tan brutal que resonaría a través de toda la eternidad, marcando la tierra misma con el trauma de su nacimiento. Para enfrentar a esta criatura imposible, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca se transformaron en serpientes gigantescas. Sus cuerpos divinos se alargaron y cubrieron de escamas brillantes que reflejaban colores nunca antes vistos en el universo. Descendieron juntos hacia el océano primordial, sus formas serpenteantes cortando las aguas mientras se acercaban a la monstruosidad flotante. Tlaltecutli los sintió venir y sus innumerables bocas se abrieron en anticipación, revelando hileras de dientes afilados como obsidiana. La batalla que siguió sacudió los cimientos mismos de la realidad. Las serpientes divinas se enroscaron alrededor del cuerpo masivo de Tlaltecutli, esquivando sus bocas hambrientas que intentaban devorarlos. El océano hervía con la violencia de su lucha, olas imposibles se elevaban hasta tocar el cielo inexistente, y los gritos de la criatura resonaban en todas las direcciones del cosmos. Quetzalcóatl sujetó el brazo izquierdo y la pierna izquierda de Tlaltecutli con su cuerpo serpentino. Tezcatlipoca hizo lo mismo con el lado derecho. Juntos comenzaron a tirar en direcciones opuestas con toda la fuerza divina que poseían,
Tlaltecutli luchó ferozmente, sus múltiples bocas mordiendo el aire, sus garras rasgando el agua, sus gritos de furia y dolor atravesando el silencio primordial. Pero los dos dioses eran implacables en su propósito. Tiraron con más fuerza, sus cuerpos serpentinos brillando con poder divino, mientras ejercían presión creciente sobre el cuerpo de la criatura. Y entonces, en un momento de horror cósmico que los códices apenas se atreven a describir, el cuerpo de Tlaltecutli comenzó a rasgarse. La carne divina se separó con un sonido que era parte grito, parte trueno, parte algo que no tiene equivalente en el lenguaje humano. La sangre de la diosa inundó el océano primordial, tiñendo las aguas de un rojo tan profundo que parecía negro. Los dioses no se detuvieron hasta que Tlaltecutli quedó completamente dividida en dos mitades. La mitad superior de su cuerpo fue lanzada hacia arriba, donde se transformó en el cielo. Sus huesos se convirtieron en las nubes, su piel en el firmamento azul, sus ojos en el sol y la luna. La mitad inferior se hundió y se expandió, convirtiéndose en la tierra sólida. De su espalda surgieron las montañas y valles. De su piel brotó la vegetación, árboles, hierbas, flores que nunca antes habían existido. Sus cabellos se transformaron en bosques densos donde la luz del sol apenas penetraba. Los ríos fluían con su sangre transformada en agua dulce. Los lagos se formaron donde sus lágrimas habían caído durante el despedazamiento. Cada característica del paisaje terrestre provenía de alguna parte del cuerpo torturado de Tlaltecutli. Cada montaña era un hueso, cada cueva una boca, cada manantial una herida que nunca cicatrizaba. Pero aquí es donde la historia se vuelve más perturbadora. Los otros dioses observaban horrorizados lo que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca habían hecho. Reconocían la necesidad de crear tierra firme, pero el método había sido demasiado brutal, demasiado cruel. Tlaltecutli no estaba muerta, porque los dioses verdaderos no pueden morir. Simplemente había sido despedazada y transformada. Y ahora, convertida en la tierra misma, sufría eternamente. Sus múltiples bocas, ahora cuevas y cavernas, seguían abiertas y hambrientas. Sus gritos de agonía se manifestaban como terremotos que sacudían el mundo. Los demás dioses, buscando apaciguar su dolor infinito, decretaron que Tlaltecutli debía ser alimentada constantemente, y lo que ella demandaba era sangre y corazones humanos. No por crueldad, sino por necesidad. Estos eran los únicos alimentos que podían calmar momentáneamente su sufrimiento eterno. Los aztecas entendían profundamente esta verdad terrible. Cada vez que caminaban sobre la tierra, estaban literalmente caminando sobre el cuerpo torturado de una diosa. Cada vez que plantaban maíz, estaban clavando semillas en su carne. Cada vez que cavaban para construir, estaban abriendo nuevas heridas en su forma despedazada. La tierra no era un regalo benevolente, sino el resultado de un acto de violencia divina. Y esta violencia debía ser perpetuada mediante sacrificio constante. Los rituales de sacrificio humano no eran actos de barbarie gratuita, sino pagos necesarios a una diosa que había sido destruida para crear el mundo. Sin estos pagos, Tlaltecutli podría reunir suficiente fuerza para juntar sus dos mitades nuevamente, colapsando el cielo sobre la tierra y devolviendo todo al océano primordial del cual había surgido. Las representaciones de Tlaltecutli en el arte azteca son particularmente reveladoras. La más famosa es el monolito masivo descubierto en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Esta escultura monumental muestra a la diosa en posición de parto, con las extremidades extendidas en las direcciones cardinales. Su cuerpo está cubierto con calaveras y huesos cruzados. De su boca emerge un río de sangre. Pero lo más notable son las múltiples bocas dentadas, talladas en cada articulación, exactamente como describen los códices. Esta no es una imagen de fertilidad pacífica, sino de hambre perpetua y dolor eterno. Los escultores aztecas capturaron perfectamente la dualidad de Tlaltecutli. Ella es simultáneamente la madre que da vida y el monstruo que la devora, la tierra fértil que alimenta y el abismo hambriento que consume. Los sacerdotes aztecas enseñaban que las plantas,
crecían alimentándose directamente de la carne de Tlaltecutli. El maíz, el alimento sagrado, brotaba de su sustancia divina. Pero al crecer, las plantas causaban dolor a la diosa. Cada cosecha era literalmente arrancar pedazos de su cuerpo. Por eso los agricultores realizaban rituales específicos antes de plantar y cosechar, pidiendo perdón a Tlaltecutli por la necesidad de herirla para sobrevivir. Derramaban sangre en los campos, no como superstición primitiva, sino como reconocimiento de una deuda kármica profunda. Los humanos existían porque una diosa había sido despedazada. La vida humana se sostenía continuamente mediante el sufrimiento de esa misma diosa. Esta comprensión impregnaba cada aspecto de la agricultura y la alimentación azteca, transformando actos mundanos en rituales cargados de significado espiritual. Los terremotos tenían un significado particular en este contexto teológico. Cuando la tierra temblaba violentamente, los aztecas sabían que era Tlaltecutli retorciéndose de dolor o intentando reunir sus mitades separadas. Durante los sismos más severos, la gente corría a los templos para realizar sacrificios de emergencia, esperando apaciguar a la diosa antes de que su agonía destruyera ciudades enteras. Los sacerdotes interpretaban la intensidad y dirección de los temblores como mensajes de Tlaltecutli, indicaciones de su nivel de sufrimiento o advertencias sobre sacrificios insuficientes. Esta no era paranoia religiosa, sino la lógica inevitable de su cosmología. Si la Tierra misma era un ser vivo y consciente que sufría eternamente, entonces sus movimientos convulsivos tenían significado y propósito que debían ser interpretados y respondidos apropiadamente. La relación entre Tlaltecutli y Mictlantecutli, el señor de los muertos, era particularmente íntima. El inframundo estaba literalmente dentro del cuerpo de la diosa Tierra, en las profundidades más oscuras de su forma despedazada. Las cuevas que descendían hacia el Mictlán eran bocas de Tlaltecutli que llevaban hacia su interior. Los muertos que viajaban al inframundo estaban siendo literalmente devorados por la diosa, regresando a su sustancia. Este ciclo de vida y muerte estaba físicamente encarnado en la estructura del cosmos. Los humanos nacían de la Tierra, caminaban sobre ella durante sus vidas, y finalmente eran devorados por ella al morir. Tlaltecutli era simultáneamente madre, sustento y tumba de toda la humanidad, una trinidad terrible que unificaba nacimiento, vida y muerte en un solo ser torturado. Los mitos alternativos sobre Tlaltecutli añaden capas adicionales de complejidad a su historia. Algunas versiones sugieren que ella deseaba ser despedazada, que su hambre era tan insoportable que prefirió ser dividida y transformada en tierra antes que continuar existiendo como un monstruo hambriento en el océano primordial. Otras cuentan que Tlaltecutli maldijo a Quetzalcóatl y Tezcatlipoca en el momento de su despedazamiento, jurando que la tierra siempre sería un lugar de sufrimiento y lucha. Algunas tradiciones la describen como hermafrodita, simultáneamente masculina y femenina, explicando por qué su nombre puede traducirse como señor o señora. Esta ambigüedad de género reflejaba su naturaleza primordial, anterior a las categorías que los dioses posteriores impondrían sobre la creación. La historia de Tlaltecutli revela quizás la verdad más oscura de la cosmovisión azteca. El mundo no fue creado por amor, sino por violencia. La tierra bajo nuestros pies existe porque una diosa fue torturada y despedazada. Cada momento de belleza natural, cada flor que florece, cada árbol que crece, existe sobre los restos de este crimen cósmico original. Los aztecas no podían escapar de esta realidad. Vivían literalmente sobre el cuerpo de su víctima, beneficiándose constantemente de su sufrimiento continuo. Esta consciencia de culpa cósmica permeaba su civilización entera, justificando y demandando el sistema elaborado de sacrificios que caracterizaba su religión. No sacrificaban por crueldad, sino por deuda, intentando pagar lo impagable a una diosa cuyo dolor había creado el escenario mismo de la existencia humana. Mira hacia el cielo nocturno y contempla las estrellas que brillan pacíficamente sobre nosotros. Para la mayoría de las culturas antiguas, estos puntos luminosos
representaban esperanza, guía y belleza celestial. Pero para los aztecas, las estrellas ocultaban un terror primordial que solo se manifestaba durante los momentos más oscuros de la historia cósmica. Entre esas luces aparentemente inofensivas acechaban los Tzitzi-Mime, demonios estelares con forma de esqueletos alados que aguardaban pacientemente el fin del mundo. Estas entidades no eran simplemente espíritus malignos, sino fuerzas cósmicas de destrucción que existían desde antes de la creación del quinto sol. Su propósito singular era descender durante los eclipses y las transiciones cósmicas para devorar al sol, extinguir toda luz y sumir al universo en la oscuridad eterna de la cual nunca volvería a emerger. Los Tzitzi-Mime eran descritos en los códices con una anatomía que desafiaba toda lógica mortal. Sus cuerpos eran esqueletos humanos completos, pero ampliados a proporciones monstruosas, con costillas tan grandes que podían atravesar montañas. De sus omóplatos brotaban alas de murciélago compuestas no de piel, sino de oscuridad solidificada que bloqueaba la luz de cualquier fuente. Sus cráneos mostraban cuencas oculares vacías que paradójicamente podían ver todo, especialmente el momento exacto de vulnerabilidad cuando el sol debilitado sería más fácil de destruir. Sus manos terminaban en garras de obsidiana tan afiladas que podían rasgar el tejido mismo de la realidad. Lo más aterrador era que vestían faldas hechas de serpientes vivas y collares formados por corazones humanos y manos cercenadas, símbolos de las víctimas que habían devorado en eras anteriores del cosmos. La líder de los Tzitzi-Mime era Itzpapalótl, la mariposa de obsidiana, una entidad tan antigua que algunos mitos la colocan entre las primeras fuerzas que emergieron del caos primordial. Su nombre era engañosamente hermoso, evocando imágenes de delicadeza y transformación, pero la realidad era completamente opuesta. Itzpapalótl tenía alas de mariposa formadas por navajas de obsidiana que cortaban el aire con sonidos similares a miles de cuchillos siendo afilados simultáneamente. Su cuerpo esquelético brillaba con un resplandor negro que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Cuando extendía sus alas completamente, podían cubrir el cielo de horizonte a horizonte, bloqueando incluso la luz del sol más brillante. Los guerreros aztecas que morían en batalla y ascendían al paraíso solar temían encontrarse con ella durante su viaje celestial, pues Itzpapalótl tenía el poder de devorar incluso a las almas de los héroes. Los Tzitzi-Mime no eran simplemente monstruos individuales, sino una clase completa de deidades del caos. Existían en número incontable. Cada estrella en el cielo nocturno potencialmente albergaba uno de estos demonios estelares. Durante los tiempos normales, permanecían confinados en las regiones más alejadas del cosmos, atados por el orden que los dioses creadores habían impuesto sobre el universo. Pero los aztecas sabían que este orden era frágil y temporal. Los Tzitzi-Mime esperaban constantemente cualquier señal de debilidad en la estructura cósmica. Los eclipses solares eran sus oportunidades favoritas, momentos cuando el sol mostraba vulnerabilidad y las barreras entre el mundo ordenado y el caos primordial se adelgazaban peligrosamente. Durante estos eventos, los Tzitzi-Mime descendían parcialmente desde sus moradas estelares, tanteando los límites de su prisión, preparándose para la eventual destrucción que sabían era inevitable. Los eclipses lunares y solares provocaban pánico absoluto en el mundo azteca. No era superstición irracional, sino terror religioso fundamentado en su comprensión del cosmos. Cuando la luna comenzaba a oscurecerse, o el sol a desaparecer en pleno día, los aztecas sabían que los Tzitzi-Mime estaban descendiendo para intentar devorar los astros. Las personas corrían a los templos para realizar sacrificios de emergencia. Los sacerdotes tocaban caracolas y tambores en patrones específicos diseñados para ahuyentar a los demonios estelares. Las mujeres embarazadas eran encerradas en casas selladas porque los Tzitzi-Mime tenían particular fascinación por devorar fetos, transformando a las madres en Tzitzi-Mime menores. Los niños con deformidades congénitas eran considerados marcados por estos demonios, tocados durante algún eclipse que su madre había presenciado accidentalmente.
El caos y el ruido ritual tenían un propósito específico: crear suficiente energía para fortalecer al sol o la luna contra el ataque de los demonios celestiales. Pero el verdadero terror de los Tzitzi-Mime no era lo que hacían durante los eclipses menores, sino lo que harían durante el fin definitivo del quinto sol. Los aztecas creían que su era cósmica estaba condenada a terminar en terremotos devastadores. Según las profecías, llegaría un día cuando la tierra temblaría con tal intensidad que las montañas se derrumbarían, los océanos se elevarían para devorar las tierras, y el sol mismo se detendría en su camino a través del cielo. En ese momento apocalíptico, las barreras que contenían a los Tzitzi-Mime se desmoronarían completamente. Los demonios estelares descenderían en masa, oscureciendo el cielo con sus números incontables. Devorarían al sol debilitado, pedazo por pedazo, mientras la humanidad observaba horrorizada su muerte final. Una vez consumida la fuente de luz, los Tzitzi-Mime se volverían hacia la tierra y comenzarían a devorar a toda la humanidad restante. Los sacerdotes aztecas mantenían cálculos astronómicos extraordinariamente precisos, no por curiosidad científica, sino por necesidad existencial. Necesitaban predecir exactamente cuándo ocurrirían los eclipses para preparar defensas rituales adecuadas. Pero más importante aún, calculaban constantemente si el fin del mundo estaba cerca. El calendario azteca no era simplemente un sistema de medición del tiempo, sino una cuenta regresiva hacia el apocalipsis inevitable. Cada ciclo de 52 años representaba un momento de peligro particular cuando el mundo podría terminar. Durante la ceremonia del Fuego Nuevo, celebrada al completarse cada ciclo, los aztecas apagaban todos los fuegos en el imperio y esperaban en oscuridad aterradora. Si los sacerdotes podían encender exitosamente el fuego nuevo en el pecho de un sacrificado, significaba que el mundo continuaría 52 años más. Si fallaban, los Tzitzi-Mime descenderían inmediatamente para devorar el cosmos. La conexión entre los Tzitzi-Mime y las mujeres muertas en el parto era particularmente fascinante y oscura. Cuando una mujer moría dando a luz, su espíritu no iba al Mictlán, como los mortales comunes, ni al paraíso acuático de Tlaloc. En cambio, se transformaba en un tipo de Tzitzimitl menor llamada Cihuateteo. Estas mujeres guerreras muertas descendían al mundo durante fechas específicas del calendario, causando enfermedades a los niños y poseyendo a los hombres en las encrucijadas. Pero su verdadero propósito se revelaría durante el apocalipsis final, cuando se unirían a los Tzitzi-Mime mayores en su descenso para destruir el mundo. Los aztecas honraban a estas mujeres con templos especiales en cada intersección, ofreciéndoles sacrificios para apaciguarlas y retrasar el momento cuando finalmente se volverían completamente contra la humanidad. Esta transformación post-mortem revelaba una verdad inquietante. Incluso los actos más sagrados como el parto contenían semillas de destrucción apocalíptica. Los Tzitzi-Mime tenían enemigos entre los dioses, principalmente Huitzilopochtli y Tonatiuh, el dios del sol. Cada amanecer representaba una victoria temporal sobre los demonios estelares. Durante la noche, Tonatiuh viajaba por el inframundo luchando contra las fuerzas de la oscuridad. Los Tzitzi-Mime intentaban interceptarlo en su viaje nocturno, atacándolo desde las estrellas mientras atravesaba las regiones más profundas del Mictlán. Solo mediante los sacrificios humanos constantes, realizados en su honor, podía Tonatiuh mantener suficiente fuerza para completar su viaje nocturno y emerger victorioso cada mañana. Si los sacrificios cesaban, si la sangre dejaba de fluir sobre los altares, Tonatiuh se debilitaría progresivamente hasta que finalmente los Tzitzi-Mime lo vencieran. La oscuridad que seguiría sería permanente y absoluta, habitada solo por los demonios estelares devorando los restos del cosmos. Los guerreros aztecas más valientes aspiraban a un destino paradójico después de la muerte. Aquellos que caían en batalla o eran sacrificados en la piedra de sacrificios ascendían al Tonatiuh-Hichan, el paraíso oriental donde acompañaban al sol en su viaje diario desde el amanecer hasta el mediodía. Pero este honor era temporal y contenía una verdad aterradora. Después de años acompañando al sol, estos guerreros
se transformaban en colibríes y mariposas para descender nuevamente a la tierra. Sin embargo, algunos textos esotéricos sugieren un destino alternativo más oscuro. Los guerreros más poderosos eventualmente se transformaban en guardianes que lucharían junto al sol durante el apocalipsis final contra los Tzitzimime. Serían la última línea de defensa cuando los demonios estelares descendieran en masa, y su derrota inevitable marcaría el fin absoluto de toda resistencia contra el caos primordial. Las representaciones artísticas de los Tzitzimime en los códices muestran una fascinación morbosa con sus anatomías imposibles. Algunos códices los dibujan con múltiples cabezas de serpiente emergiendo de sus torsos esqueléticos. Otros los muestran con ojos adicionales en las articulaciones, permitiéndoles ver en todas direcciones simultáneamente. Sus garras a menudo sostienen cuchillos de obsidiana y corazones sangrantes, símbolos de su naturaleza destructiva. Las faldas de serpientes que visten se retuercen con vida propia, cada serpiente con su propia boca llena de colmillos. Los collares de corazones y manos no son simplemente ornamentales, sino trofeos funcionales. Cada corazón representa un alma devorada, cada mano una víctima que intentó defenderse. La imaginería era deliberadamente aterradora porque los artistas querían capturar la verdadera naturaleza de estas entidades, no simplemente representarlas simbólicamente. La relación entre los Tzitzimime y el concepto azteca del tiempo era profundamente filosófica. Los aztecas no veían el tiempo como progreso lineal hacia un futuro mejor, sino como ciclos que inevitablemente culminaban en destrucción. Los Tzitzimime representaban el final de cada ciclo, la fuerza destructiva que periódicamente borraba el cosmos para permitir un nuevo comienzo. Pero cada nuevo comienzo era simplemente otra cuenta regresiva hacia la misma destrucción inevitable. Esta visión cíclica del tiempo, con los Tzitzimime como agentes recurrentes de terminación, creaba una urgencia existencial. Cada momento importaba porque todos los momentos conducían inexorablemente hacia el apocalipsis. Los sacrificios no posponían el fin indefinidamente, sino que simplemente retrasaban lo inevitable, comprando tiempo para que la civilización continuara un poco más antes de su aniquilación predestinada. El conocimiento de los Tzitzimime se preservaba celosamente entre los sacerdotes de más alto rango. No todos los aztecas conocían los detalles completos sobre estos demonios estelares. Se consideraba peligroso incluso hablar demasiado sobre ellos porque pronunciar sus nombres o discutir su naturaleza podía atraer su atención. Los sacerdotes especializados en astronomía y profecía mantenían vigilias nocturnas, observando las estrellas no por su belleza, sino para detectar cualquier señal de movimiento de los Tzitzimime. Registraban meticulosamente cualquier anomalía celestial, estrellas que parpadeaban de manera inusual, meteoros que cruzaban el cielo, auroras que no deberían existir en latitudes mexicanas. Cada fenómeno era potencialmente una señal de que los demonios estelares estaban preparándose para su descenso final. Los Tzitzimime representan quizás el aspecto más nihilista de la religión azteca. Mientras otros panteones antiguos ofrecían esperanza de salvación o vida eterna, los aztecas miraban al cielo nocturno y veían su fin inevitable brillando en cada estrella. No había escape de los Tzitzimime, no había manera de derrotarlos permanentemente. Solo podían ser retrasados mediante ritual constante y sacrificio incesante. Esta consciencia de amenaza perpetua e inminente impregnaba cada aspecto de la vida azteca, desde sus calendarios hasta su arquitectura, desde sus guerras hasta sus oraciones. Vivían bajo un cielo lleno de demonios hambrientos, sabiendo que algún día, quizás pronto, quizás en generaciones futuras, esos demonios descenderían finalmente para devorar el sol, extinguir toda luz y consumir la última chispa de existencia humana en las fauces del caos eterno. Entre todas las deidades del panteón azteca, pocas historias son tan extrañas y perturbadoras como la de Mayahuel, la diosa cuyo cuerpo poseía 400 senos para amamantar a 400 dioses conejo. Esta cifra no era literal, sino simbólica, representando infinitud y abundancia más allá de la comprensión humana. Pero la anatomía imposible de Mayahuel
no era su característica más notable. Su verdadera importancia radicaba en su transformación de demonio celeste en diosa de la fertilidad, su trágico romance con Quetzalcóatl y su muerte violenta que dio origen a la planta más sagrada del México antiguo, el maguey. Su historia une amor divino, traición familiar, muerte brutal y renacimiento botánico en una narrativa que revela las complejas conexiones entre violencia, fertilidad y embriaguez en la cosmología azteca. Antes de convertirse en la diosa benevolente del maguey, Mayahuel era una Tzitzimítl, uno de los demonios estelares que acechaban en el cielo nocturno esperando el apocalipsis. Vivía en las regiones más alejadas del cosmos bajo la custodia de su abuela, una Tzitzimítl aún más antigua y poderosa. Pasaba sus días en las estrellas, observando el mundo mortal con la indiferencia característica de los seres primordiales. Pero algo en ella era diferente a sus hermanas demoníacas. Mientras las otras Tzitzimime solo sentían hambre de destrucción, Mayahuel poseía una curiosidad inusual sobre la vida que florecía en la tierra lejana. Observaba cómo los humanos plantaban y cosechaban, cómo celebraban y sufrían, cómo amaban y morían. Esta fascinación la marcaba como diferente, casi defectuosa según los estándares de los demonios estelares, cuyo único propósito era eventualmente devorar el cosmos. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, la descubrió durante uno de sus viajes celestiales. El dios creador había ascendido a las regiones estelares buscando conocimiento prohibido cuando encontró a Mayahuel contemplando la tierra con ojos que reflejaban algo más que hambre destructiva. Vio en ella un potencial para la transformación, una posibilidad de redención que ninguna Tzitzimítl había conocido antes. Quetzalcóatl era el dios del viento y la sabiduría, conocido por su compasión inusual entre deidades que generalmente veían a los humanos como poco más que fuentes de sacrificio. Comenzó a visitar a Mayahuel regularmente, conversando con ella sobre la naturaleza de la vida y la muerte, la creación y la destrucción. Lentamente, inevitablemente, ambos seres divinos cayeron en un amor que desafiaba las leyes cósmicas fundamentales. Un dios creador enamorado de un demonio del caos era una abominación que no podía ser tolerada por el orden establecido del universo. Una noche, Quetzalcóatl propuso a Mayahuel algo impensable: descender con él a la tierra y abandonar su naturaleza demoníaca para siempre. Le prometió transformarla en algo nuevo, algo que pudiera nutrir vida en lugar de devorarla. Mayahuel, cuyo corazón había cambiado irreversiblemente por el amor, aceptó sin vacilación. Juntos descendieron desde las estrellas mientras su abuela dormía, cruzando las barreras entre el cielo y la tierra en un vuelo que brillaba con luz imposible. Al tocar el suelo terrestre, los dos amantes divinos se transformaron en un árbol único con dos ramas entrelazadas. Quetzalcóatl se convirtió en una rama cubierta de plumas verdes brillantes. Mayahuel se transformó en una rama que goteaba néctar dulce y resplandecía con luz estelar atenuada. Allí, unidos en forma vegetal, esperaban permanecer ocultos para siempre, existiendo en una simbiosis pacífica que desafiaba su naturaleza separada. Pero la abuela de Mayahuel despertó y descubrió la ausencia de su nieta con furia apocalíptica. Esta Tzitzimítl antigua era una de las fuerzas primordiales del caos, y la traición de Mayahuel representaba una violación intolerable del orden cósmico. Convocó a las otras Tzitzimime y descendieron en masa hacia la tierra, sus formas esqueléticas oscureciendo el cielo mientras buscaban a la fugitiva. El aire mismo temblaba con su ira colectiva. Cuando encontraron el árbol de dos ramas, la abuela de Mayahuel reconoció inmediatamente la esencia de su nieta en una de las ramas. Con un grito que hizo temblar las montañas, arrancó la rama que era Mayahuel del tronco compartido. El árbol se partió en dos con un sonido como trueno, separando violentamente a los amantes que habían intentado unirse para siempre. Quetzalcóatl, transformado nuevamente en su forma serpentina, cayó al suelo, pero permaneció oculto mediante magia antigua. Lo que siguió fue una carnicería divina de brutalidad incomprensible. La abuela de Mayahuel
despedazó a su nieta ante las otras Tzitsimime, castigándola por su traición. Arrancó sus miembros uno por uno, cada separación acompañada por gritos que resonaban en dimensiones más allá de la percepción humana. Las Tzitsimime hambrientas devoraron los pedazos de Mayahuel en un frenesí de violencia que manchó la tierra con sangre divina. Comieron su carne celestial, saboreando el castigo de la traidora que había osado amar a un Dios creador. Solo cuando quedaron satisfechas con su venganza, las Tzitsimime ascendieron nuevamente a las estrellas, dejando solo fragmentos ensangrentados esparcidos por el campo de batalla. La abuela de Mayahuel lanzó una maldición final antes de desaparecer. Cualquier descendiente de su nieta estaría marcado para siempre con la dualidad de nutrir vida mientras simultáneamente causaba locura y destrucción. Quetzalcóatl emergió de su escondite cuando las Tzitsimime finalmente se marcharon. Encontró el campo cubierto con los restos de su amada, pedazos de carne divina esparcidos sobre la tierra empapada de sangre. El dios lloró lágrimas que quemaban como fuego, su dolor transformándose en una lluvia que regó los fragmentos de Mayahuel. Con reverencia infinita, recogió cada pedazo de su cuerpo despedazado y los enterró cuidadosamente en la tierra. Durante días permaneció en ese lugar, realizando rituales de duelo que ningún dios había ejecutado antes. Su amor por Mayahuel era tan profundo que su dolor literal alteró la estructura del suelo donde había caído. La tierra absorbió su tristeza junto con la sangre de la diosa, creando una mezcla alquímica de muerte, amor y transformación que cambiaría para siempre el destino de los mortales. De los lugares donde Quetzalcóatl había enterrado los fragmentos de Mayahuel, comenzaron a brotar plantas que nadie había visto antes. Eran magueyes, agaves con hojas carnosas y espinas afiladas que crecían en formaciones simétricas perfectas. Estas plantas contenían la esencia de Mayahuel transformada, su sangre divina ahora convertida en savia dulce. Sus hojas gruesas almacenaban agua en los desiertos más áridos, proveyendo sustento donde no debería existir. Pero lo más extraordinario era el aguamiel que fluía del corazón de la planta cuando era raspada adecuadamente. Este líquido dulce, cuando se fermentaba, se transformaba en pulque, la bebida sagrada que contenía tanto las propiedades nutritivas de Mayahuel como su herencia caótica de las Tzitsimime. Beber pulque era literalmente consumir la esencia transformada de una diosa muerta por amor, ingerir simultáneamente vida y locura, fertilidad y destrucción. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña y revela la verdadera naturaleza de Mayahuel. Los códices la representan después de su transformación como una diosa con un cuerpo humano normal, excepto por una característica imposible: 400 senos que cubrían completamente su torso, brazos y espalda. Cada seno goteaba leche continuamente, un flujo interminable de nutrición divina. Los aztecas creían que esta leche alimentaba a los Tzontzontotochtli, los 400 dioses conejo de la embriaguez que exploramos anteriormente. Mayahuel se había convertido en la madre nutricia de las deidades del pulque, amamantando eternamente a los espíritus que poseían a los bebedores. Esta imagen de maternidad extrema, llevada a proporciones grotescas, representaba la abundancia sin límites del maguey que podía alimentar generaciones enteras de humanos. La relación simbólica entre Mayahuel y el maguey era totalmente literal en el pensamiento azteca. La planta no simplemente representaba a la diosa, sino que era la diosa. Cada maguey contenía un fragmento de su esencia divina. Cortar un maguey era como herir el cuerpo de Mayahuel. Raspar su corazón para extraer aguamiel equivalía a abrir sus venas para beber su sangre transformada. Los tlachiqueros, los recolectores de aguamiel, realizaban rituales específicos antes de trabajar, pidiendo permiso a Mayahuel para herirla con el propósito de extraer su sustancia vital. Vertían ofrendas de copal y flores en los campos de maguey, honrando a la diosa que había sacrificado su existencia celestial por amor y cuyo cuerpo despedazado ahora alimentaba a la civilización entera. Sin el maguey no habría pulque,
Sin pulque no habría rituales de embriaguez sagrada. Sin estos rituales, la conexión entre mortales y los Zentzon Totochtin se rompería. Las festividades dedicadas a Mayahuel revelaban su naturaleza dual como diosa de fertilidad y exceso. Durante estas celebraciones, los participantes bebían pulque mientras honraban tanto su aspecto nutritivo como su herencia demoníaca. Los sacerdotes contaban la historia de su descenso desde las estrellas, su amor prohibido con Quetzalcóatl y su muerte violenta a manos de su propia familia. Las mujeres que amamantaban hacían ofrendas especiales a Mayahuel, pidiendo leche abundante para sus bebés y estableciendo un paralelo entre la maternidad humana y la maternidad divina de 400 senos. Los agricultores que cultivaban maguey le agradecían por la generosidad de sus plantas, y los bebedores de pulque reconocían que cada trago contenía tanto bendición como maldición, herencia de una diosa que era simultáneamente Tzitzimitl y madre nutricia. La iconografía de Mayahuel en los códices supervivientes muestra esta dualidad de formas fascinantes. Algunas representaciones la muestran como una hermosa mujer joven emergiendo del centro de una planta de maguey, sus brazos extendidos sosteniendo jarras de pulque. Otras la dibujan con características más inquietantes: piel marcada con patrones estelares, recordando su origen como Tzitzimitl, ojos que brillan con luz antinatural, y por supuesto los innumerables senos que cubren su cuerpo. Los artistas aztecas no veían contradicción en presentarla simultáneamente como bella y grotesca, nutritiva y destructiva, humana y monstruosa. Estas aparentes contradicciones eran precisamente el punto. Mayahuel encarnaba la verdad fundamental de que todas las cosas que nutren vida también contienen semillas de destrucción, que la fertilidad y el caos son inseparables. La maldición de su abuela persistía en todo lo relacionado con el maguey y el pulque. La bebida sagrada, que emergía de la transformación de Mayahuel, podía sanar o destruir dependiendo de cómo se consumiera. En cantidades rituales apropiadas, el pulque nutría el cuerpo, facilitaba visiones espirituales y conectaba a los mortales con lo divino. Pero consumido en exceso, despertaba la herencia Tzitzimitl de Mayahuel, transformando a bebedores pacíficos en violentos, convirtiendo celebraciones en tragedias. Los Zentzon Totochtin, que ella amamantaba eternamente, eran tanto bendiciones como maldiciones, dioses que traían alegría comunitaria o destrucción personal dependiendo de circunstancias impredecibles. Esta ambigüedad moral impregnaba todo el culto a Mayahuel, recordando constantemente a los aztecas que lo sagrado y lo destructivo podían habitar el mismo espacio, la misma sustancia, el mismo cuerpo divino. Quetzalcóatl nunca se recuperó completamente de la pérdida de Mayahuel. Algunos mitos cuentan que visitaba los campos de maguey regularmente, observando las plantas que habían crecido del cuerpo de su amada. En estas visitas supuestamente lloraba, y sus lágrimas regaban las plantas, causando que produjeran aguamiel particularmente dulce. Otros textos sugieren que su tristeza por Mayahuel contribuyó a su eventual exilio autoimpuesto del Valle de México, incapaz de soportar ver constantemente el recordatorio vivo de su amor perdido. La historia de Mayahuel y Quetzalcóatl se convirtió en el arquetipo del amor imposible entre seres de naturalezas opuestas, una tragedia que resonaba a través de las eras. La historia de Mayahuel revela capas profundas de la filosofía azteca sobre transformación, sacrificio y dualidad. Una demonia estelar se transformó en diosa de fertilidad mediante el amor. Su muerte violenta no fue el final, sino el comienzo de una nueva existencia más sutil. Su cuerpo despedazado alimenta eternamente a la humanidad a través del maguey. Sus 400 senos representan abundancia maternal llevada más allá de límites humanos comprensibles. Ella es simultáneamente víctima y benefactora, destruida y preservada, muerta y eternamente viva en cada planta de maguey que crece. Los aztecas bebían pulque sabiendo que consumían la transformación líquida de una diosa que había sacrificado todo. Primero su naturaleza demoníaca por amor, luego su vida misma en castigo por esa traición. Mayahuel permanece como recordatorio de que los regalos más preciosos
a menudo nacen del trauma más profundo, y que nutrir vida a veces requiere muerte violenta. Entre todas las deidades del panteón azteca, ninguna personificaba de manera tan visceral la conexión entre muerte y renovación como Xipe-Totec, nuestro señor el desollado. Su nombre mismo evoca horror inmediato, un dios que literalmente vestía la piel arrancada de otros seres. Las representaciones en piedra y códices lo muestran con una característica inconfundible: una segunda piel colgando flojamente sobre su cuerpo, con las manos del cadáver desollado colgando de sus muñecas como guantes macabros. Sus ojos miraban a través de las cuencas vacías de la piel que vestía, y su boca sonreía a través de los labios muertos de su máscara de carne. Para la mentalidad moderna, Xipe-Totec representa quizás el aspecto más perturbador de la religión azteca, pero para los mexicas él encarnaba una verdad agrícola fundamental. La nueva vida solo puede emerger cuando la cáscara vieja es completamente removida. Xipe-Totec era el dios de la primavera, la renovación agrícola y la germinación de las semillas. Su dominio incluía a los orfebres que trabajaban el oro, pues el metal precioso brillaba como piel nueva bajo el sol. Pero su aspecto más importante era como patrón de la transformación estacional, cuando la tierra seca del invierno debía ser removida para permitir el florecimiento de nuevas cosechas. Los aztecas observaban cómo las semillas de maíz permanecían encerradas en cascarones duros hasta que la humedad y el calor las liberaban, permitiendo que el brote tierno emergiera. Esta metáfora botánica se traducía directamente en ritual religioso. Así como la semilla debe romper su cáscara protectora para crecer, la tierra debía ser renovada mediante la remoción ritual de la piel vieja. Y en el pensamiento azteca, lo que funcionaba para las plantas también se aplicaba a los humanos y dioses por igual. La festividad principal dedicada a Xipe-Totec era Tlacaxipe-Hualistli, el desollamiento de hombres, celebrada durante el primer mes del calendario azteca, cuando comenzaba la temporada de siembra. Esta ceremonia duraba 20 días completos y representaba uno de los rituales más elaborados y sanguinarios del mundo mesoamericano. Los preparativos comenzaban meses antes, con la selección cuidadosa de los prisioneros de guerra que serían sacrificados. Estos cautivos no eran elegidos al azar, sino específicamente por su salud física, juventud y belleza. Debían tener piel perfecta, sin cicatrices ni enfermedades, porque sus pieles literalmente se convertirían en vestimentas sagradas para los sacerdotes. Durante los meses previos al festival, estos prisioneros recibían alimentación especial y cuidados para asegurar que sus pieles estuvieran en condición óptima para el ritual. El día del sacrificio principal comenzaba con un combate gladiatorial ritual llamado Tlahuahuanalistli. El prisionero seleccionado era atado por la cintura a una piedra circular grande, el Temalacatl, mediante una cuerda que le permitía moverse en un radio limitado. Le entregaban armas ceremoniales, un macuahuitl o espada de madera sin navajas de obsidiana, simplemente decorado con plumas. Guerreros águila y jaguar, los más élite del ejército azteca, lo atacaban simultáneamente con armas verdaderas. El combate era completamente desigual por diseño, pero ocasionalmente un prisionero particularmente hábil lograba herir o incluso matar a alguno de sus oponentes antes de ser inevitablemente derrotado. Tales hazañas eran celebradas porque demostraban coraje excepcional, y el prisionero ganaba honor incluso en su muerte segura. La multitud observaba desde las gradas del templo, sus gritos y cantos, creando una atmósfera de tensión y anticipación mientras el combate se desarrollaba. Cuando el prisionero finalmente caía herido o exhausto, era arrastrado hasta la piedra de sacrificios en la cima de la pirámide. Sacerdotes sujetaban sus extremidades mientras un quinto, el sacrificador principal, abría su pecho con un cuchillo de obsidiana y arrancaba el corazón aún latiendo. Este corazón era ofrecido inmediatamente a Xipe-Totec, elevado hacia el sol, mientras la sangre goteaba por las escaleras de la pirámide. Pero el sacrificio de Xipe-Totec no terminaba con la extracción del corazón como sucedía con otros dioses.
Aquí comenzaba el ritual verdaderamente único y macabro que definía su culto. El cuerpo del sacrificado era cuidadosamente bajado de la piedra y entregado a especialistas rituales cuyo trabajo era desollar completamente el cadáver mientras la carne aún estaba caliente y flexible. El proceso de desollamiento requería habilidad extraordinaria y conocimiento anatómico preciso. Los especialistas comenzaban con incisiones en la parte posterior del cuerpo, desde la nuca hasta los talones, creando una línea continua que permitiría remover la piel como una prenda de vestir completa. Trabajaban meticulosamente para separar la piel del tejido muscular sin romperla, usando cuchillos de obsidiana tan afilados que podían cortar cabello humano con su peso. Las manos eran particularmente difíciles, requiriendo cortes precisos alrededor de cada dedo para preservar la forma. El rostro demandaba cuidado extremo porque cualquier rasgadura arruinaría la máscara facial. El proceso completo tomaba aproximadamente 1 hora para un practicante experimentado. La piel removida era esencialmente un traje humano completo, con orificios para ojos, boca y todas las extremidades preservadas en su forma original. Una vez completado el desollamiento, las pieles eran entregadas a sacerdotes y nobles específicamente seleccionados para vestirlas durante los siguientes 20 días. Estos individuos se convertían en representaciones vivientes de Xipe Totec, encarnando físicamente al dios desollado. Se ponían las pieles húmedas directamente sobre sus propios cuerpos desnudos, metiendo sus manos en las manos del cadáver desollado, sus pies en los pies muertos, sus rostros detrás de las máscaras faciales de carne. Las pieles inicialmente se adherían estrechamente al cuerpo, aún flexibles y húmedas con sangre y fluidos corporales. Los portadores caminaban por las calles de Tenochtitlán durante 20 días completos, realizando danzas rituales, visitando casas para recibir ofrendas y bendiciendo campos agrícolas. Se consideraba extremadamente afortunado recibir la visita de uno de estos portadores de piel porque su presencia garantizaba cosechas abundantes. Pero conforme pasaban los días, las pieles comenzaban a descomponerse sobre los cuerpos vivos de los portadores. Primero se secaban, endureciéndose y agrietándose. Luego comenzaban a pudrirse, emanando un olor nauseabundo que anunciaba la llegada del portador mucho antes de que fuera visible. Los fluidos de descomposición goteaban constantemente, manchando el suelo por donde caminaban. Insectos y gusanos infestaban las pieles en descomposición, creando una capa móvil de vida emergiendo de la muerte. Para el 20º día, las pieles estaban completamente podridas, colgando en jirones negros del cuerpo del portador. El hedor era tan intenso que la gente podía olerlo desde distancias considerables. Pero precisamente esta transformación de carne fresca a putrefacción era el punto central del ritual. Representaba visiblemente el proceso de descomposición necesario para que nueva vida emergiera del suelo. Al finalizar los 20 días, los portadores finalmente podían remover las pieles completamente descompuestas en una ceremonia de purificación. Se bañaban ritualmente para limpiar sus propios cuerpos de los residuos de muerte y putrefacción. Las pieles removidas no eran simplemente descartadas, sino tratadas con reverencia continua. Algunas eran depositadas en cuevas sagradas dedicadas a Xipe Totec. Otras eran enterradas en los campos agrícolas como ofrendas fertilizantes literales, devolviendo la carne humana descompuesta directamente a la tierra que alimentaría las futuras cosechas. Los portadores que habían soportado los 20 días vestidos con muerte emergían espiritualmente renovados, habiendo experimentado personalmente el ciclo de muerte y renacimiento que definía la naturaleza de Xipe Totec. Muchos reportaban visiones y experiencias místicas durante su periodo como encarnaciones del dios, especialmente en los últimos días, cuando la putrefacción alcanzaba su punto máximo. La iconografía de Xipe Totec en las esculturas aztecas captura perfectamente el horror sagrado de su naturaleza. Las estatuas más famosas lo muestran con ojos cerrados porque está mirando a través de las cuencas vacías de la piel que viste. Su boca está ligeramente abierta, revelando sus propios dientes detrás de los labios muertos de su máscara facial.
Las costuras donde la piel fue cortada son claramente visibles, especialmente en la espalda y los lados del cuerpo. Las manos del cadáver cuelgan flojamente de sus muñecas como guantes vacíos. Su cuerpo está pintado de amarillo dorado, el color del maíz maduro y el oro, simbolizando la nueva vida que emerge de la muerte. Algunas representaciones lo muestran con una mano sosteniendo su propio corazón arrancado, mientras la otra sostiene un escudo decorado con plumas rojas. La precisión anatómica de estas esculturas sugiere que los artistas habían observado directamente el proceso de desollamiento múltiples veces. Los orfebres tenían una relación especial con Xipe Totec, porque veían paralelos directos entre su trabajo y la naturaleza del dios. Cuando fundían oro para crear joyas y objetos ceremoniales, primero debían remover las impurezas mediante fuego intenso. El metal emergía brillante y nuevo, su verdadera esencia revelada solo después de que las capas superficiales fueran quemadas. Este proceso de refinamiento mediante destrucción de lo viejo resonaba perfectamente con la teología de Xipe Totec. Los maestros orfebres realizaban rituales especiales durante Tlacaxipehualistli, ofreciendo sus creaciones más finas al dios que entendía íntimamente el proceso de transformación mediante remoción de superficies viejas. Algunas de las máscaras de oro más elaboradas encontradas en sitios aztecas fueron creadas específicamente para ser usadas sobre las máscaras de piel humana durante los rituales de Xipe Totec, creando capas múltiples de significado. Oro sobre piel muerta sobre rostro vivo. Las víctimas sacrificadas a Xipe Totec no eran vistas como meros objetos, sino como participantes sagrados en el ciclo de renovación cósmica. Los prisioneros seleccionados recibían explicaciones sobre el honor de su rol. Se les decía que sus pieles literalmente alimentarían la tierra, que su sacrificio aseguraría que las cosechas crecieran abundantemente. Algunos prisioneros aceptaban este destino con dignidad estoica, viendo su muerte como cumplimiento de propósito cósmico. Otros naturalmente resistían y luchaban hasta el final. Pero independientemente de su actitud personal, todos eran tratados con cierto respeto ritual porque iban a convertirse en encarnaciones temporales del dios. Sus pieles serían las vestimentas de Xipe Totec caminando entre los mortales. En cierto sentido, alcanzaban una inmortalidad peculiar, sus cuerpos preservados brevemente como objetos sagrados antes de descomponerse en fertilizante divino. La conexión entre Xipe Totec y la agricultura iba más allá de simple simbolismo. Los aztecas observaban que las mejores cosechas ocurrían en campos donde se habían enterrado cuerpos o partes de cuerpos. La descomposición de carne humana enriquecía el suelo de maneras que otros fertilizantes no lograban igualar. Esta observación práctica reforzaba la teología de Xipe Totec. La muerte humana literalmente alimentaba nueva vida vegetal. Los agricultores que podían obtener permiso para enterrar una de las pieles desolladas en sus campos consideraban esto como la bendición máxima, garantía virtual de cosecha excepcional. Las comunidades agrícolas mantenían pequeños templos dedicados a Xipe Totec en los bordes de sus campos, donde realizaban ofrendas regulares pidiendo su intercesión para clima favorable y suelo fértil. La teología de Xipe Totec contenía profundidades filosóficas que los conquistadores españoles no pudieron o no quisieron comprender. No se trataba simplemente de crueldad gratuita o sadismo religioso. Los aztecas habían observado la naturaleza atentamente y reconocido una verdad fundamental: toda nueva vida emerge de la muerte y descomposición de vida anterior. Las plantas crecen de semillas que deben romper sus cascarillas protectoras y morir como semillas para nacer como brotes. Los insectos pasan por metamorfosis que destruyen completamente su forma anterior. La tierra misma es materia orgánica descompuesta, los restos de innumerables generaciones de vida que murieron y se pudrieron. Xipe Totec personificaba este principio universal, y sus rituales lo hacían visceralmente visible mediante el uso de cuerpos humanos como ejemplos del ciclo. Era teología practicada mediante anatomía, filosofía natural expresada en carne desollada. Los españoles destruyeron sistemáticamente todo lo relacionado con el culto de Xipe Totec,
considerándolo la quinta esencia de la barbarie pagana. Sus templos fueron demolidos, sus sacerdotes ejecutados o forzados a convertirse, sus rituales prohibidos bajo pena de muerte. Los códices que detallaban sus ceremonias fueron quemados con particular entusiasmo. Las estatuas de Xipe Totec fueron enterradas o destruidas, pero la memoria persistió en tradiciones fragmentadas y sincretizadas. Algunos estudiosos sugieren que ciertos rituales agrícolas mexicanos modernos, especialmente aquellos que involucran figuras enmascaradas visitando campos durante la temporada de siembra, son descendientes distantes de las ceremonias de Xipe Totec, sus orígenes sanguinarios olvidados, pero su propósito esencial preservado. Xipe Totec permanece como quizás la deidad más incomprendida del panteón azteca. La mentalidad moderna lo ve únicamente a través del prisma del horror, incapaz de apreciar la lógica agrícola y filosófica que sustentaba su culto. Pero para los aztecas, él representaba una verdad que no podía ser negada. La renovación requiere destrucción de lo viejo, el crecimiento demanda muerte. La vida nueva solo emerge cuando la cáscara anterior es completamente removida. Al vestir literalmente las pieles de los muertos, los sacerdotes de Xipe Totec encarnaban este principio de la manera más directa posible, transformando sus propios cuerpos en lecciones vivientes sobre la naturaleza cíclica de existencia, muerte y renacimiento que gobernaba tanto el cosmos como el campo de maíz. Los aztecas vivían con una certeza que pocas civilizaciones han conocido. Su mundo estaba absolutamente condenado a la destrucción. No era cuestión de si sucedería, sino de cuándo. Esta no era paranoia ni pesimismo cultural, sino conocimiento histórico codificado en sus textos sagrados más antiguos. El universo había sido creado y destruido veces completas antes de la era actual, y cada ciclo había terminado en catástrofe apocalíptica que aniquilaba toda vida. Los aztecas habitaban el quinto sol, Nahui Ollin o movimiento, y sabían con absoluta certeza que su destino final sería ser devorados por terremotos tan violentos que literalmente despedazarían la estructura misma de la realidad. Vivir bajo esta sombra de aniquilación inevitable marcaba cada aspecto de su civilización, desde sus rituales diarios hasta su arquitectura monumental, desde sus guerras de conquista hasta sus más íntimos momentos familiares. La historia de los soles anteriores estaba meticulosamente preservada en la Piedra del Sol, el monolito circular masivo que representa quizás el documento teológico más importante de la civilización azteca. En su centro estaba grabado el rostro de Tonatiuh, el dios sol actual, rodeado por símbolos que representaban los mundos destruidos. Cada sol anterior había sido gobernado por un dios diferente y poblado por una humanidad diferente. Cada uno había durado 676 años antes de su destrucción, aunque algunos textos sugieren periodos mucho más largos, medidos en miles de años. Los sacerdotes memorizaban estas historias y las recitaban durante ceremonias específicas, asegurando que ninguna generación olvidara la fragilidad fundamental de su existencia. El conocimiento de los soles destruidos no era historia abstracta, sino advertencia presente, recordatorio constante de que el cosmos operaba en ciclos de creación y aniquilación que ninguna cantidad de ritual o sacrificio podía detener permanentemente. El primer sol se llamaba Nahui Ocelotl, Jaguar, y había sido gobernado por Tezcatlipoca, el espejo humeante, dios del destino y la noche. Durante esta era primordial, la humanidad era gigantesca, midiendo varias veces la altura de los humanos modernos. Vivían de bellotas y frutas silvestres, pues la agricultura aún no había sido inventada. El mundo del primer sol era oscuro y primitivo, iluminado solo por una luz tenue que no provenía de ningún sol verdadero, sino de una luminosidad ambiental misteriosa. Esta humanidad gigante vivió durante incontables generaciones en relativa paz, cazando y recolectando en bosques primordiales. Pero Quetzalcóatl, celoso del poder de Tezcatlipoca, golpeó a su rival con un bastón gigantesco y lo derribó del cielo. Sin su dios gobernante, el primer sol colapsó en caos. Jaguares celestiales
descendieron de las estrellas en números incontables, sus rugidos sacudiendo la tierra. Devoraron a toda la humanidad gigante, persiguiéndolos por bosques y montañas hasta que no quedó ninguno vivo. El mundo quedó vacío y oscuro, poblado solo por los jaguares que vagaban eternamente buscando más carne para consumir. El segundo sol, Nahui-Eekatl, o viento, fue creado por Quetzalcóatl para reemplazar el mundo destruido. Esta nueva humanidad era más pequeña que la anterior, pero aún notablemente diferente de los humanos modernos. Vivían principalmente de piñones del árbol de pino, y habían desarrollado herramientas primitivas de piedra. El mundo estaba iluminado por un sol débil que proporcionaba calor insuficiente, haciendo que la tierra fuera árida y difícil. Durante generaciones, esta humanidad luchó contra el hambre y la escasez, desarrollando gradualmente técnicas agrícolas rudimentarias. Pero Tezcatlipoca, buscando venganza por haber sido derrocado, transformó a Quetzalcóatl en jaguar y luego desató vientos huracanados de poder inimaginable. Estos vientos soplaron con tal fuerza que arrancaron montañas de sus raíces, evaporaron océanos enteros y lanzaron rocas del tamaño de templos a través del cielo como si fueran hojas. La humanidad del segundo sol fue literalmente arrancada de la superficie terrestre por los vientos apocalípticos. Algunos fueron lanzados tan alto que nunca cayeron, transformándose en las primeras estrellas. Los que permanecieron en tierra fueron transformados en monos como castigo por su imperfección, condenados a vivir en los árboles y recordar vagamente que alguna vez habían sido algo más. El tercer sol, Nahui-Kiahuitl, o lluvia, fue creado por Tlaloc, el dios de la lluvia y las tormentas. Esta humanidad había aprendido de los errores anteriores y desarrollado agricultura sofisticada basada en un grano similar al maíz, pero menos nutritivo. Construyeron las primeras ciudades verdaderas, pirámides primitivas y sistemas de riego. El mundo del tercer sol era abundante en agua y vegetación, un paraíso agrícola donde las cosechas crecían con facilidad extraordinaria. Pero esta humanidad se volvió arrogante, olvidando honrar apropiadamente a los dioses que proporcionaban tal abundancia. Cuando dejaron de hacer sacrificios y ofrendas, Tlaloc se enfureció. Quetzalcóatl, viendo la impiedad de la humanidad, decidió que merecían castigo. Hizo que Tlaloc lloviera no agua sino fuego. Durante 40 días y 40 noches, el cielo ardió y cayeron meteoros que incineraban todo lo que tocaban. Los volcanes de toda la tierra entraron en erupción simultáneamente, vomitando lava que fluyó como ríos ardientes. La humanidad del tercer sol fue completamente calcinada, sus ciudades derretidas hasta los cimientos. Los sobrevivientes que intentaron esconderse en cuevas fueron transformados en pájaros, condenados a volar eternamente sobre las ruinas carbonizadas de su civilización. El cuarto sol, Nahui-Atl, o agua, fue creado por Chalchiuhtlicue, la diosa de los lagos, ríos y mares, esposa de Tlaloc. La humanidad de esta era casi idéntica a los humanos modernos en apariencia y capacidad. Habían desarrollado el maíz verdadero, creado ciudades sofisticadas con arquitectura impresionante y establecido sistemas religiosos complejos. Durante generaciones vivieron en prosperidad, honrando apropiadamente a los dioses y manteniendo el equilibrio cósmico mediante rituales regulares. Pero Tezcatlipoca, siempre sembrando discordia, insultó a Chalchiuhtlicue tan severamente que ella lloró sangre durante 52 años. Sus lágrimas sangrientas llenaron los océanos hasta que desbordaron sus límites naturales. Un diluvio apocalíptico cubrió toda la tierra, las aguas subiendo más alto que las montañas más elevadas. El cielo mismo se desmoronó y cayó sobre la tierra inundada. La humanidad del cuarto sol se ahogó en masa, sus cuerpos flotando en un océano universal. Algunos fueron transformados en peces como castigo por sus pecados no especificados, condenados a nadar eternamente en las profundidades mientras recordaban vagamente que alguna vez habían caminado sobre tierra seca y respirado aire. Después de la destrucción del cuarto sol, los dioses se reunieron en Teotihuacán
para crear el quinto y último mundo, el que habitaban los aztecas. Este nuevo sol, Nahui Olin, o movimiento, nacería del sacrificio de Nanahuatzin y Tecuciztecatl, como hemos explorado anteriormente. Pero desde el momento de su creación, este quinto sol estaba marcado con su método de destrucción inevitable. El símbolo Olin significaba movimiento o terremoto, revelando explícitamente cómo terminaría esta era. Los aztecas sabían que su mundo no perecería por jaguares, vientos, fuego o agua, sino por terremotos de magnitud incomprensible. La tierra misma se sacudiría con tal violencia que las montañas se derrumbarían, los océanos se elevarían, las ciudades se desmoronarían en polvo. Los Tzitzimime descenderían durante esta catástrofe para devorar al sol debilitado, sumiendo al universo en oscuridad eterna. La humanidad del quinto sol sería literalmente despedazada por la convulsión final de la tierra agonizante. Los sacerdotes aztecas mantenían cálculos obsesivos sobre cuándo podría ocurrir este apocalipsis final. Cada ciclo de 52 años representaba un momento de peligro particular cuando las energías cósmicas se realineaban. La ceremonia del fuego nuevo, celebrada al completarse cada ciclo, era literalmente una apuesta existencial. Durante esta ceremonia, todos los fuegos del imperio se apagaban simultáneamente. Las personas destruían sus posesiones, ayunaban y esperaban en oscuridad aterradora, mientras los sacerdotes realizaban el ritual crucial. Si podían encender exitosamente el fuego nuevo mediante fricción en el pecho de un sacrificado, significaba que el mundo continuaría otros 52 años. El éxito del ritual era prueba de que los dioses aceptaban los sacrificios continuos de la humanidad. Pero cada vez que se realizaba, existía el terror genuino de que esta vez los dioses rechazarían las ofrendas y permitirían que el apocalipsis comenzara. Los terremotos menores que ocurrían regularmente en el Valle de México eran interpretados como advertencias de Tlaltecutli, la diosa tierra despedazada. Cada temblor recordaba a los aztecas que vivían literalmente sobre el cuerpo de una diosa torturada que algún día se sacudiría con suficiente fuerza para destruir todo. Los sacerdotes registraban meticulosamente la frecuencia e intensidad de los sismos, buscando patrones que pudieran predecir el terremoto final. Algunos textos esotéricos mencionan señales específicas que precederían el apocalipsis. El sol se volvería rojo como sangre. Las estrellas caerían del cielo en lluvia continua. Nacerían monstruos deformes. Los muertos resucitarían brevemente para advertir a los vivos. Estas profecías creaban una cultura de vigilancia constante, donde cada anomalía natural era escrutada por posible significado apocalíptico. Los ancianos memorizaban las señales y las enseñaban a las nuevas generaciones, asegurando que nadie fuera tomado completamente desprevenido cuando finalmente llegara el fin. La filosofía azteca del tiempo estaba profundamente influenciada por este conocimiento de destrucción cíclica. No veían el tiempo como progreso lineal hacia un futuro mejor, sino como ciclos repetitivos de creación, apogeo y aniquilación. Cada civilización alcanzaba su punto máximo, y luego era borrada para permitir que el ciclo comenzara nuevamente. Esta visión cíclica creaba una urgencia existencial particular. El tiempo era limitado y precioso precisamente porque eventualmente se acabaría por completo. Los aztecas no construían para la eternidad porque sabían que la eternidad era imposible. Construían para honrar a los dioses ahora, para retrasar lo inevitable el mayor tiempo posible, para vivir con dignidad frente a la aniquilación predestinada. Esta consciencia de mortalidad cósmica impregnaba su arte, su arquitectura, sus poemas más conmovedores que reflexionaban sobre la brevedad de la vida y la inevitabilidad de la muerte, tanto para individuos como para civilizaciones completas. Los sacrificios humanos masivos, que tanto horrorizaron a los conquistadores españoles, deben entenderse en este contexto de apocalipsis inminente. Los aztecas no sacrificaban por crueldad, sino por desesperación existencial. Creían genuinamente que sin sangre constante alimentando al sol, éste se debilitaría y los terremotos finales comenzarían inmediatamente. Cada corazón arrancado
era un retraso temporal de lo inevitable. Cada gota de sangre derramada sobre los altares compraba otro día de existencia para la civilización. Los sacrificados no eran simplemente víctimas, sino salvadores temporales de la humanidad. Mártires cósmicos, cuyas muertes mantenían girando las ruedas del universo. Esta lógica teológica justificaba las guerras floridas diseñadas específicamente para capturar prisioneros para sacrificio. No conquistaban territorios principalmente, sino que cazaban combustible humano para alimentar la máquina cósmica que mantenía funcional el quinto sol. Cuando los españoles llegaron en 1519, muchos aztecas interpretaron su aparición como posible señal del apocalipsis inminente. Las profecías mencionaban que extraños vendrían del este, el reino de Quetzalcóatl, en el año Ceacatl o Uno Caña. Los españoles llegaron precisamente en ese año, según el calendario azteca. Algunos sacerdotes sugirieron que Cortés podría ser Quetzalcóatl, regresando para presenciar la destrucción del quinto sol. Esta interpretación apocalíptica contribuyó a la parálisis inicial de Moctezuma, incapaz de decidir si debía resistir a los invasores o recibirlos como heraldos del fin profetizado. En cierto sentido trágico, los aztecas tenían razón. La llegada española marcó efectivamente el fin de su mundo, aunque no mediante terremotos, sino mediante conquista, enfermedad y genocidio cultural. Su civilización fue aniquilada tan completamente como las humanidades de los soles anteriores, cumpliendo la profecía de destrucción cíclica de manera que nunca anticiparon. La cosmología de los 5 soles revela la profundidad filosófica del pensamiento azteca. Reconocían que el cambio era la única constante, que ninguna civilización duraba eternamente, que el universo operaba mediante destrucción y recreación continuas. Esta consciencia no los llevaba a la desesperación paralizante, sino a una urgencia vital por vivir plenamente mientras pudieran. Sabían que todo era temporal, incluyendo ellos mismos, sus ciudades magníficas, incluso los dioses que adoraban. El quinto sol brillaba sobre ellos cada mañana, recordatorio constante de que vivían en tiempo prestado, que cada día podría ser el último antes de que los terremotos finales comenzaran. Esta consciencia de fragilidad cósmica creaba una cultura que abrazaba tanto la vida como la muerte, que celebraba ferozmente porque sabía que las celebraciones no durarían, que construía monumentalmente sabiendo que los monumentos eventualmente se derrumbarían. Los aztecas vivían en la sombra del apocalipsis, y esa sombra coloreaba cada aspecto de su existencia con urgencia, significado y una extraña belleza nacida del conocimiento de que todo lo que amaban estaba inevitablemente condenado.